estás? Estamos en otro video de profeonline.ui. En este caso con el curso de física, y dentro del curso de física estamos con movimiento circular uniforme. Vamos a ver qué características tiene el movimiento circular uniforme y luego vamos a ver algún ejemplo para ver cómo se aplica eso. O como lo dice la propia palabra, es un movimiento circular. O sea que su trayectoria va a ser un círculo. Por lo tanto, ese círculo va a tener un radio. Y la particularidad que tiene el movimiento circular uniforme es que el módulo de la velocidad es constante. Es decir, que va a haber una partícula que se mueve con una velocidad v, pero a medida que va avanzando, cambia la velocidad en dirección y sentido, pero no en valor. Es decir, que la velocidad de traslado de la partícula va a ser siempre la misma. La trayectoria circular, cada movimiento lo va a hacer, cada círculo lo va a hacer en una misma cantidad de tiempo. Entonces, el tiempo que le lleva a hacer una vuelta se llama período, tiempo de una vuelta. El período es lo contrario de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de vueltas por segundo, por minuto. Puede estar. Generalmente la unidad es el hertz, y el hertz son ciclos por segundo o vueltas por segundo. Pero también está el RPM, que conocemos de muchos motores que tienen tantas revoluciones por minuto. Es decir, que ahí están medidas en cantidad de vueltas por minuto. En definitiva, la frecuencia es cantidad de vueltas por unidad de tiempo y el periodo es tiempo de una vuelta. La particularidad que tienen, que entre ellos son inversos. El periodo es el inverso de la frecuencia y después, aparte de eso, nosotros siempre estamos midiendo la velocidad como la trayectoria, y acá no podemos hablar de desplazamiento, sino que hablamos de trayectoria sobre unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque esto es la trayectoria. Por ejemplo, cuando yo di una vuelta completa, la trayectoria es todo el círculo. Pero cuando yo mido el desplazamiento es cero, porque la distancia entre la posición inicial y final es cero. Por lo tanto, la velocidad es trayectoria sobre tiempo. Si yo quiero medir la velocidad, por ejemplo, este radio es la distancia al centro, pero en este trayecto S describió un ángulo alfa, o vamos a llamarle tita, un ángulo tita. Ahora, como va describiendo un ángulo tita y la velocidad es cantidad de metros por unidad de tiempo, puedo definir una nueva unidad que se llama velocidad angular, que es la variación de ángulo sobre tiempo. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, hallar estas dos velocidades son constantes, y la relación que existe entre ellas es que la velocidad es igual a la velocidad angular por radio. La sacábamos de que el delta S, o sea, el arco de circunferencia, es el ángulo, el delta tita, por radio. Es decir, que la relación entre la cantidad
de distancia recorrida es igual al ángulo descrito por el radio. La velocidad se relaciona con la velocidad angular por el radio. Ahora, como la velocidad es constante, la aceleración tangencial es cero. O sea, la aceleración en esta dirección. Pero como la velocidad cambia de dirección y sentido, siempre hay una fuerza que la está tirando hacia el centro, que es la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta, que es la que la tira hacia el centro, que es masa por aceleración centrípeta, como toda fuerza, según la segunda ley de Newton, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. Esto significa que si yo quisiera poner la masa por, y en vez de la aceleración centrípeta, su ecuación podría calcular directamente la aceleración centrípeta como masa por velocidad al cuadrado sobre radio, y también si yo sustituyera la velocidad por omega por r, la fuerza centrípeta sería masa por velocidad, que es omega r, al cuadrado sobre r. Aplico propiedad de multiplicación, potencia de una multiplicación, en la multiplicación de las potencias, simplifico uno de los radios, este con este, y me queda que la fuerza centrípeta también la puedo expresar como la masa por omega cuadrado sobre radio. Entonces, si nosotros estamos considerando un movimiento circular uniforme, podríamos también decir, por ejemplo, para el W, que es el ángulo sobre tiempo, si yo tomo el ángulo de una vuelta, son 2pi. Si yo tomo el tiempo de una vuelta, es el período. O sea que 2pi sobre período es la velocidad angular. O, como la velocidad angular es el inverso de la frecuencia, es el inverso del periodo, podría plantear que la velocidad angular es 2pi por frecuencia. Esto es lo que nosotros consideramos habitualmente en un movimiento circular uniforme. Es decir, que tenemos que considerar en cada uno de ellos que la velocidad lineal es constante, la tangencial, la velocidad angular es constante, que la aceleración tangencial es constante y que la única aceleración que existe es hacia el centro, que es la aceleración centrípeta, que es originada por la fuerza centrípeta, que es la fuerza que mantiene al movimiento en un movimiento circular uniforme. Así que esta es entonces cómo podemos redondear la presentación del tema movimiento circular uniforme. Si tenés alguna duda, no dudes en comunicarte con nosotros, y si no, te esperamos en los próximos videos de Profe Online, donde vamos a hacer ejercicios de movimiento circular uniforme. Así que a estudiar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!